Fab y Ved. Historia de hoy. Atento a la misión. Mi nombre es Janina Osorio. Soy adventista de nacimiento. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Libertador San Martín, en Argentina, porque estoy estudiando en la Universidad Adventista del Plata. En mi infancia, mi maestra fue una gran incentivadora de mi pasión por la misión cuando me contaba los relatos misioneros en la escuela sabática. Muchas veces ella me ponía como personaje principal de la historia y me hacía sentir muy importante, como si yo estuviese en ese lugar. Esa maestra es mi madre. En el 2009 tuve la oportunidad de participar en el primer proyecto Misión Caleb en Paraguay. Era el inicio de una vida en misión. A partir de ese momento pasé a involucrarme en los proyectos misioneros de la iglesia en mi país durante mis vacaciones. Mi vida se transformó en todos los sentidos, principalmente en la parte espiritual, cuando yo veía la necesidad que tenían las personas de conocer a Jesús. Cada vez que presenciaba un bautismo, como fruto de nuestro trabajo evangelístico, yo renovaba mis fuerzas espirituales. Mi corazón se alegraba al ver personas sinceras, sin esperanza, que ahora podrían tener una vida nueva en Jesús. En el 2014, mi padre me incentivó a tener mi propio negocio y me abrió una tienda en el rubro de muebles. Me sentí muy contenta al tener mi propio negocio. Pero algo dentro de mí me decía en aquel momento de mi vida que solo sería plenamente feliz en un lugar donde estuviera mi corazón, en el campo misionero. Fue así que participé del proyecto Un Año en Misión en La Rioja, en Argentina. A fines del 2015 fui llamada para representar a Argentina en el proyecto Un Año en Misión Sudamericano en Chile. En cada llamado yo sabía que tenía que empacar mis valijas y seguir adelante, porque sabía y sentía que era un llamado que provenía directamente del cielo. Yo me había propuesto un nuevo proyecto, trabajar en una región donde no hubiera presencia adventista. Yo sabía de los grandes desafíos para Argentina en el 2017 y me coloqué en las manos de Dios para participar en algún proyecto evangelístico en ese sentido. Durante el Congreso de Jóvenes en Argentina fue lanzado el desafío de abrir un centro de influencia en Luján, Buenos Aires. Fue así que en marzo del 2017 viajamos a la ciudad de Luján un grupo de 8 chicas. Actualmente aquí en la universidad se encuentran 3 de ellas estudiando junto conmigo. Actualmente ellas también estudian en la universidad y ninguna de nosotras lamentamos el hecho de haber postergado un poco la conclusión de la carrera universitaria para participar en los proyectos misioneros de la iglesia. Chicas, les tengo un nuevo desafío. Próximas vacaciones, una actividad misionera todas juntas. ¿Se topa? Sí, ¡Wow! Actualmente, mis amigas y yo nos estamos preparando y capacitándonos para servir al Señor donde quiera que sea. Fue un regalo de Dios en nuestras vidas poder dedicar la fuerza de nuestra juventud para el avance de la obra de Dios aquí en la tierra. Tal vez ya hayas hecho varios planes para tu vida, pero aún no está incluido el trabajar para el Señor. Por eso, hoy te invito a reconsiderar tus proyectos y decir: Señor, no solo estoy dispuesto a vivir mis sueños, sino a vivir los sueños que tú tienes para mi vida. ¿Aceptas vivir la experiencia? Probad y ved. ¡Qué extraordinaria experiencia de fe vivió y vive Janina, una de nuestras estudiantes de la Universidad Adventista del Plata, aquí en Argentina! Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga.
Espero que se encuentren muy bien en casita. Y hoy día le traje la continuación de la historia de la semana pasada. ¿Se acuerdan de qué personaje estábamos hablando? Era sobre José. Al llegar a la casa, los hermanos relataron al padre todo lo que había sucedido. Le contaron lo que había pasado con Simeón y también le dijeron de que tenían que volver con Benjamín. Jacob, angustiado, dijo que José había muerto, Simeón estaba preso y que no perdería a Benjamín. Pero con el pasar del tiempo, los alimentos se empezaron a acabar y Benjamín tuvo que ir con sus hermanos a Egipto. Al llegar a Egipto, se presentaron ante José. Él, al ver a Benjamín, se emocionó mucho. Tenía muchas ganas de abrazarlo, pero él lo disimuló para que nadie se diera cuenta. José invitó a todos sus hermanos al palacio para que vayan a comer con él. Los hermanos se sorprendieron porque su asiento estaban en orden de sus edades. Los hermanos hablaron en la hora de la comida y José lo escuchó atentamente y él se dio cuenta de que ellos habían cambiado. Cuando volvieron a casa, una prueba más ocurrió. José ordenó en secreto que su copa de plata fuera colocada en el saco de la comida de Benjamín. Los hermanos volvieron a casa felices y agradecidos, pero de pronto un empleado de José los alcanzó y lo hizo parar, acusándolos de haber robado la copa de plata del gobernador. Insistiendo, dijeron que no eran ladrones. Para sorpresa de todo, la copa estaba en el saco que pertenecía a Benjamín. Entonces todos los hermanos volvieron y Judá se acercó al gobernador para contarle la tristeza que tenía en su corazón su padre por haber perdido a su hijo José y que ellos no iban a aguantar otra pena más que él tuviera por su hijo, ya que todo esto se iba a pagar por cárcel. Y Judá se ofreció para él quedarse ahí preso. Los hermanos se veían que estaban muy tristes, así que José decidió contarle que él era su hermano. Todos quedaron paralizados por la gran sorpresa. Ellos no sabían qué hacer, pero José les habló bondadosamente que fue Dios que le había enviado a Egipto para que la familia no muera de hambre. Luego, ellos volvieron a su tierra para traer a toda la familia cerca de José, pues el hambre aún duraría mucho tiempo. Al encontrar al padre le contaron la novedad y confesaron el pecado escondido durante mucho tiempo, de que José no estaba muerto, sino que había sido vendido como esclavo a Egipto hace muchos años atrás. Y también le contaron a su padre que José era el gobernador de Egipto. Esta historia tiene un final muy feliz y ¿saben por qué? Porque Dios obró en el corazón de cada uno de ellos y hubo arrepentimiento y también perdón. Porque José perdonó a sus hermanos como Dios nos perdonó a cada uno de nosotros. Ahora, mis queridos niños, los voy a invitar a juntar nuestras manitos y vamos a cerrar los ojitos para poder orar. Querido Jesús, gracias por este día sábado que tú nos das. Te queremos pedir, Señor, de que obres en nuestros corazones, Señor, en nuestras vidas, para poder aprender a perdonar a nuestro prójimo. Quédate con cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mi niña, les mando muchos besitos y que tengan un feliz sábado.
Un feliz sábado, mis hermanos. Nuevamente aquí, un sábado más, en esta nueva modalidad, ¿cierto? De predicaciones vía online, YouTube. Estamos muy contentos, ¿cierto? De que con la ayuda del Señor, esto por lo menos aquí en Valdivia ha ido declinando. A nivel país, ¿cierto? Sabemos que también las cifras han bajado un poco y eso, ¿cierto? Es por la gracia de nuestro Señor. Ahora, ¿cierto? Vamos a meditar en la palabra del Señor y como es mi costumbre, ¿cierto? Le quiero invitar a que podamos inclinar el rostro para tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Padre bendito, en esta hora, primeramente, Padre amado, queremos pedir perdón por nuestras faltas, Señor, para que, Señor, tú puedas utilizarme como un instrumento en esta hora, poder hablar, Señor, a mis hermanos, a nuestros amigos, Señor, que puedan estar escuchando, pero que no sean mi voz las que escuchen, sino que sea la tuya. Oh Padre bendito, tú también puedas estar con cada una de las personas que están al otro lado de esta pantalla, Señor. Tú sabes quiénes son, conoces sus problemas, sus dificultades, Señor, sus dolencias, y queremos, Señor, Padre amado, que tú puedas suplir y ayudar cada una de sus necesidades. Sabemos, Señor, que sin ti nada somos y por eso nos dirigimos a ti, para, Padre amado, poder exhortar tu palabra en esta hora dirigido por tu Santo Espíritu. Que nos ayude, Señor, a poder mentalizarnos, Señor, preparar nuestras mentes, nuestros corazones para poder, Señor, escuchar tu palabra. Te lo pedimos todo por Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, les invito, ¿cierto?, a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Es un libro que a mí me encanta, pero debo reconocer una cosa. Cuando era más joven, hace unos 2 años atrás, no, unos par de años atrás, ¿cierto? Le tenía miedo, me asustaba el leer Apocalipsis, pero con el pasar de los tiempos, ¿cierto? El estudio y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Le he ido perdiendo el miedo al Apocalipsis y le he encontrado, ¿cierto? El sabor, el gusto, el saber, ¿cierto? Que el Señor nos dejó ciertas características de lo que va a ocurrir y que nosotros hoy en día hemos estado viendo ciertos acontecimientos que están ocurriendo y nos están demostrando, ¿cierto?, de que lo que está escrito aquí en la Biblia es veraz, es verídico y que todo se está cumpliendo. Así que hoy día vamos a analizar un detalle de la Biblia, algo interesante, ¿cierto? Y para poder entender el Apocalipsis, ¿cierto? Como yo se lo he dicho cuando estábamos aquí todos reunidos, tenemos que tener algunos códigos, algunas referencias, ¿cierto?, bíblicas de otros libros para poder ir entendiendo, poder ir comprendiendo. La lectura de esta mañana la encontramos en Apocalipsis 12, del 1 al 5. ¿Ya? Y vamos a leer. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 10 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Ya? Yo sé que algunos se confundieron, no entendieron algunas cosas, ¿cierto? A lo mejor la palabra más común que pudieron encontrar aquí era dragón, ¿cierto? Lo asimilaron inmediatamente que significa Satanás, pero hay algunas otras características que también son importantes de analizar. Por ejemplo, empezamos con una mujer vestida de sol. Mujer, en el Apocalipsis, ¿cierto? Significa iglesia, ¿cierto? Iglesia.
Pero dice que esta mujer, esta iglesia, está vestida de sol. ¿Y a quién representa el sol aquí en Apocalipsis? Bueno, para poder entender eso tenemos que ir a otro libro de la Biblia que se encuentra en Salmos 84:11. Salmos 84:11. Y así es como nosotros tenemos que ir encontrando, ¿cierto?, los significados de este maravilloso libro de Apocalipsis. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová y no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, el sol representa ¿a quién? A Dios. Esta mujer vestida de sol que estamos hablando aquí en el capítulo 12 es Dios. Ya está aquí representado. Es Dios. Y otro que nosotros tenemos que encontrar aquí dice que sobre sus pies tenía una corona de 12 estrellas. Una corona de 12 estrellas. El número 12 es un número importante también en el Apocalipsis. Lo podemos ver en varios capítulos. El 12 significa o viene por las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Las 12 tribus de Israel. Pero también entran en juego los 12 apóstoles. Entonces, ¿cierto? Si sumamos 12 más 12 nos da 24. Y en Apocalipsis también escuchamos la palabra los 24 ancianos. Yo sé que ustedes lo han leído, ¿cierto? Los 24 ancianos. Bueno, los 24 ancianos es la suma, ¿cierto?, de estos 12 tribus de Israel y 12 apóstoles. Y también hay un símbolo o algo que se entiende, por ejemplo, 12 por 12. ¿Cuánto nos da 12 por 12? No le puedo preguntar aquí, pero yo sé que en su casa saquen la calculadora, ¿cierto? Hagan ese cálculo y 12 por 12 nos da 144, ¿cierto? 12 por 12 nos da 144. Y ese 144, ¿cierto? Le sumamos un 1000, nos da esa célebre cifra 144.000, ¿ya? Que ese es un tema que vamos a ver más adelante, no ahora, pero como para que puedan tenerlo en cuenta. 12, ¿cierto?, por las 12 tribus de Israel y 12 por los 12 discípulos o los 12 apóstoles. Uno es el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. Podríamos decir también 12 del Antiguo Pacto y 12 del Nuevo Pacto. Y si esto nos da 144, ¿cierto? ¿Y por qué 144.000? 1000 hace referencia a algo. Lo voy a dejar de tarea. No se los voy a mencionar, pero el 1000 representa a algo, para que lo puedan buscar, ¿ya? Porque ese no es el tema de hoy. Entonces, aquí aparece, ¿cierto?, que está Dios representando a las 12 tribus de Israel, a los 12 apóstoles, en fin, a todos los hijos de Dios, aquí en esta tierra. Eso es lo que quiere decir, a todos los hijos de Dios, del Antiguo y del Nuevo Pacto. Bien, ¿y qué más sucede aquí? En el versículo 3 del capítulo 12 aparece el dragón, o sea, aparece Satanás, ¿cierto? Que tenía con fin, ¿cierto?, devorar el hijo que esta mujer estaba a punto de dar a luz. ¿Ya? ¿Por qué quería hacer eso? A ver, vamos entendiendo un poquito. Si esta mujer vestida de sol es Dios, Satanás, ¿cierto?, estaba queriendo devorar al hijo, ¿cierto?, que estaba a punto de dar a luz esta mujer. O sea, ¿a quién? A Cristo. Entonces, lo que está hablando aquí en este capítulo 12, ¿cierto?, es del plan de salvación. Ya es de que Dios iba a dar a su hijo, ¿cierto?, para el perdón de nuestros pecados. Pero Satanás iba a tratar de quebrantarlo, de que éste no pueda cumplir su cometido. ¿Ya? Pero indudablemente esta visión, ¿cierto?, que el apóstol Juan vio, está reflejada ya en el trono de Dios. Están allá en el lugar donde Dios vive. Y podríamos preguntar, ¿dónde vive Dios? Y nosotros podríamos decir, bueno, en el cielo, nos dirán algunos, pero yo le podría decir, ¿en cuál cielo? Dios vive en el tercer cielo, ¿ya? Y para poder llegar a ese lugar, ¿cierto?, tendríamos que ir
por la constelación de Orión, ¿cierto? Llegar a otra galaxia y, ¿cierto?, llegar al tercer cielo. El primer cielo sería lo que nosotros vemos como el cielo azul o el cielo gris aquí en Valdivia. Y luego el segundo cielo sería obviamente el espacio, donde están las estrellas, la luna y los demás planetas. Y el tercer cielo, ¿cierto?, es otra galaxia, otro lugar, ¿cierto?, que es allí donde se encuentra el trono de Dios. Es un lugar, yo me imagino, gigante, tremendo, porque allí se da cita a una reunión, no sé si una vez al mes, o una vez al año, o todos los días, no sé, pero hay una reunión. Y esa reunión nosotros la podemos encontrar allí en el libro de Daniel. Le invito a que podamos ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, ahí vamos a encontrar, ¿cierto?, que esta reunión que se encuentra ahí en ese lugar, para que más o menos tengamos una idea del volumen de personas que hay allí, ¿ya? Daniel capítulo 7, versículo 9 al versículo 10. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si nosotros analizamos esto que acabamos de leer ahora, dice que miles de miles le servían. O sea, si lo llevamos a nuestros días, ¿cierto? En esta iglesia hay 10 diáconos. En otra iglesia un poquito más grande pueden haber 15, pueden haber 20 o pueden haber 3. Pero esos son los diáconos que ayudan, ¿cierto?, en el tema de la iglesia. En la Santa Cena ayudan a servir y ayudan a hacer varias cosas, ¿cierto? Aquí en el trono de Dios, en el cielo, allí en ese lugar, en el monte de Sión, dice que miles y miles sirven. O sea, hay miles y miles de diáconos en el cielo que sirven ¿a cuánto decía ahí? Millones de millones. Por eso nuestra hermana Elena de Huay dice que hay como un mar de cristal, ¿cierto? En ese lugar donde están viendo los acontecimientos que pasan en este mundo. Allí es donde se está haciendo el juicio. Allí es donde el Señor nos está tratando Él nos está tratando de limpiar, de perdonar. Pero en ese momento, en ese trono de Dios, ¿cierto? En ese lugar que estamos analizando ahora, había una persona que estaba ahí metiendo su cola, como se dice vulgarmente, y impidiendo, ¿cierto?, que Cristo pudiera hacer su trabajo. Entonces, tenemos claro que en Apocalipsis, ¿cierto?, se habla de un trono de Dios, ¿cierto?, que estaba a punto de dar a luz a su hijo, ¿cierto?, y que Satanás estaba intrometido y estaba metido en medio y no quería hacer el trabajo de Dios. En ese lugar, que son miles de miles le servían y millones de millones se sentaron ahí, en ese lugar, esos millones de millones son un representante de cada planeta, creado por Dios. Ante la pregunta, ¿somos los únicos seres creados en este universo? La Biblia es clara y aquí está la respuesta. No. Es un no rotundo. Son millones y millones de planetas creados y cada uno tiene un representante en ese lugar. Y allí, en ese lugar, también había un representante de este planeta, del planeta Tierra. Ese representante, ¿quién creen ustedes que era? Que era Dios. Era Adán, ¿cierto? Él era el representante de este planeta porque es el primer ser creado, o sea, este mundo era de él y él era el representante de este planeta. Entonces, Satanás, el objetivo que tenía era que Adán cayera, no era Eva, era que Adán cayera, porque al caer Adán, Satanás, ¿cierto?, iba a poder robar esta primogenitura. Y al robar la primogenitura le iba a permitir a Satanás poder estar en ese lugar, poder estar en el monte de Sión, poder estar
allí, en ese lugar, junto a los miles y millones, ¿cierto?, de representantes, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, para poder ver esto, analizar esto y puedan entender lo que estoy diciendo, tenemos que ir indudablemente al primer libro escrito por la Biblia. Y ese libro es... Estoy esperando que me contesten, pero no los puedo escuchar. Pero este libro es Job, no es Génesis. Ese libro es Job, el primer libro creado, el primer libro escrito. ¿Ya? Es Job. Y tenemos que ir a este libro para poder comprender lo que estaba pasando ahí. Lamentablemente, Job no tenía idea de lo que estaba pasando en el cielo. No tenía idea de lo que estaba pasando allí en el trono de Dios. Pero lamentablemente él se ve involucrado en algo que él no sabía. Por ejemplo, vamos a leer Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas, su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar, a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Y dice aquí el versículo 6, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Aquí, hasta aquí, ¿cierto? El libro de Job nos da una característica de quién era Job. Era una persona temerosa de Dios, apartada del mal, pero sobre todo eso era una persona muy rica, tenía mucho poder, tenía riquezas, ¿cierto? Estatus social, pero eso no era lo importante que él era temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de tener toda la riqueza que podía tener en este mundo, ¿cierto? Él, lo que la Biblia lo destaca es que era temeroso de Dios y apartado del mal, ¿ya? O sea, no sé si nosotros podríamos decir lo mismo. Muchas veces nosotros estamos, ¿cierto? Atrapados por el consumismo, atrapados por el trabajo, atrapados por tener cosas en este mundo y dejamos de lado las cosas del Señor, que es en realidad lo que nosotros tenemos que tener en nuestro norte, en nuestro objetivo, que no es estar aquí en esta tierra, sino que es poder llegar a vivir en la gloria celestial. Y Job lo tenía. Él, a pesar de todo lo que tenía, él era recto, temeroso y apartado del mal. Incluso él oraba por los hijos, ¿ya? Él pedía oración, ¿cierto? Hacía holocausto por si acaso alguno de sus hijos se había portado mal y había cometido un error. Él intercedía por sus hijos. Entonces, aquí hay un paralelo, lo que estaba viviendo Job en la tierra, y de repente, ¿cierto?, se salta en el versículo 6 a lo que está pasando en el cielo, en el trono de Dios, en lo que nosotros estamos analizando ahora en el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿cierto? Allí dice, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. O sea, ¿dónde? En el cielo, ahí en el monte de Sión. Y los hijos de Dios, ¿a quiénes se están refiriendo? Bueno, a esto que acabamos de leer en Daniel capítulo 7, ¿cierto? A estos miles y millones de personas, de representantes del planeta. Y aquí dice que vino también entre ellos, ¿quién? Satanás. Satanás se fue a meter ahí, ¿ya? Entonces se arma una conversación ahí en el cielo, ¿ya? Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Ya? Hasta ahí.
se empieza a formar una conversación allí en el trono de Dios. Está Dios y Satanás, ¿cierto? Y Dios le dice, oye, ¿de dónde vienes tú? ¿Por qué estás aquí si yo te eché del cielo? Eh, bueno, yo vengo de la tierra, porque la tierra es mía ahora, me pertenece. Yo le quité la primogenitura, ¿cierto?, a Adán y ahora me pertenece, por eso yo como representante del planeta Tierra, yo tengo el derecho de estar aquí. Y se formó esa conversación, se formó ese debate ahí en el cielo, no solamente entre dos personas, o sea, no entre Dios y Satanás, sino que estaba ahí entre medio de quién, de todas las personas, de todos los representantes. Y allí, ¿cierto? Entonces Dios le dice, bueno, si tú dices que la tierra es tuya, si tú dices que ganaste la primogenitura, entonces, ¿por qué allí en la tierra hay un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, el cual se llama Job? Y él me ama a mí, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa que Satanás, ¿cierto? Le vuelve a contestar a Dios en el versículo 8. No, perdón, el versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de su protección y a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, en otras palabras aquí Satanás le dice, bueno, sí, pues Dios, Job te sirve, Job te sigue porque tú lo proteges, tú lo bendices, por eso. Y aquí hay una pregunta muy interesante que yo les quiero decir. Job no tenía idea de lo que estaba pasando allá en el cielo. ¿Dios quería que le pasara eso a Job? ¿O tuvo que permitir que le pasara lo que le pasó a Job? Me gustaría tenerlo aquí para escuchar su respuesta. Pero la pregunta es obvia, o sea, la respuesta es obvia. Dios nunca quiso que Job pasara por lo que pasó. No. Él tuvo que permitir que sucediera esto. ¿Por qué tuvo que permitir que sucediera esto? ¿Ya? Porque hay un juicio, ¿ya? Vamos a ir un pequeño momento a Apocalipsis capítulo 7. Perdón, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, para poder entender esto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Aquí no me voy a apurar porque no tengo el tiempo de decir para que se vayan a su casa, así que no estoy apurado. 14, capítulo 7, dice, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Aquí hay un juicio y dice que la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué juicio? ¿De qué juicio se está refiriendo aquí? Bueno, hermanos queridos, el que está en tela de juicio ante el universo es Dios. Él es el que está en tela de juicio. No es el hombre, porque el hombre, para el universo, el hombre está perdido, es pecador, ¿ya? Es pecador, merece todo lo que le está pasando. Si no fuera por Cristo, obviamente, que Él nos redime, tenemos la opción de la salvación. Pero el que está en tela de juicio en el universo es Dios. ¿Y por qué? Me preguntan ustedes, pero ¿cómo Dios va a estar enjuiciado en tela de juicio? Bien, porque el culpable de esto es Satanás. Satanás, ¿cierto? Con sus engaños, ¿cierto? Con sus verdades incompletas. Él, ¿cierto? Logró engañar a la tercera parte de los ángeles, ¿cierto? Logró engañar y diciendo que Dios es un Dios injusto, que las personas le siguen porque le tienen miedo. Y en fin, esas cosas es la que Satanás utilizó para poder engañar a los ángeles. Entonces, volviendo al tema de Job, aquí es algo de lo que si Dios le decía a Satanás, mira Satanás, tú quédate callado, no me toqué a Job, déjame Job ahí nomás, porque él es un siervo recto, temeroso de mí, y yo no quiero que le pase nada.
¿qué creen ustedes que hubiese pensado los millones y millones de representantes que estaban en ese lugar? ¿Qué creen ustedes que hubiese pensado? Hubiesen dicho, oye, mira, oye, Satanás tiene razón, po. Dios no quiere que a Job no le pase nada, por eso Job lo ama, po. Entonces, por eso la pregunta es, ¿Dios tuvo que permitir que pase esto? Sí, tuvo que permitir que pase esto. ¿Para qué? Para obviamente no darle la razón a Satanás. Y allí, ¿cierto? Está lo que conocemos, ¿cierto? Todo el capítulo de Job. Perdió todo lo que tenía, después de eso perdió sus hijos, todo, y aún así, ¿qué fue lo que Job dijo? Dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo cuando estamos enfrentando algún problema? ¿Cuántos de nosotros podemos decir de la misma forma cuando nos enfermamos sin saber por qué? ¿O cuando quedamos sin trabajo, supuestamente cuando lo hemos hecho bien? ¿O cuando nuestro matrimonio no va bien? ¿Podemos decir lo mismo? Bendito sea el nombre del Señor. Nótense que Job no tenía idea de lo que estaba pasando. No tenía idea de por qué le estaba sucediendo estas cosas. ¿Ya? Pero lamentablemente Satanás trabaja para eso. ¿Y cuál era el objetivo principal de Satanás en ese lugar? ¿Ya? Una es esa. Era tratar de entorpecer el trabajo de Cristo. ¿Ya? Y para poder entender eso, ¿cierto? También tenemos que irnos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 12 nuevamente. ¿Qué hacía Satanás en ese lugar? ¿Por qué iba ahí? ¿Por qué varias veces, cierto? Recuerden que Job 3 veces fue. Satanás fue allá, después descendió a la tierra, ¿cierto? Hizo lo que hizo con Job, después volvió a ir y de nuevo se enfrentó con Dios y nuevamente Dios tuvo que permitir que Job se le murieran los hijos, después bajó de nuevo a la tierra y fue de nuevo al cielo. O sea, siempre estaba en ese lugar, estaba tratando de hacer algo malo. ¿Y qué es lo que hacía? Apocalipsis 12 no clarifica eso. Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuál era la misión de Satanás en el monte de Sión? ¿Cuál era la misión de Satanás en ese lugar donde hay millones y millones de representantes de planeta? Era acusar a nuestros hermanos, acusarme a mí, acusarte a ti, de todas las cosas malas que nosotros hacemos. Oh, mira el Ronnie lo que hizo. Así estaba el Satanás en ese lugar, acusándolo. Por eso, ¿cierto? En el capítulo 12 dice que esta mujer vestida de sol estaba a punto, con dolores de parto, a punto de dar un hijo, porque Dios necesitaba que Satanás saliera de ese lugar. Dios necesitaba que Satanás no pudiera entrar nunca más en el monte de Sión, para que se pudiera, ¿cierto?, llevar a cabo el plan de salvación. Entonces, esta mujer vestida de sol estaba a punto de dar a luz a un hijo. Y dice también el versículo 12, que lo leímos, capítulo 12, versículo 6 de Apocalipsis, dice que apenas esta mujer diera luz, ¿cierto? Su hijo iba a ser arrebatado para su trono, para el trono de Dios. Bueno, ¿qué pasó? Satanás tenía que ser expulsado del monte de Sión, tenía que salir de ahí, dejar de acusarnos, porque él todos los días, todas las noches, o sea, las veces que se hacía esa reunión ahí estaba Satanás acusando a todos nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Dios tenía, ¿cierto? Es que está representado como esta mujer que estaba a punto de dar a luz, tenía que su hijo nacer en este mundo, hacerse hombre, ¿cierto? Vivir como hombre.
sufrir como hombre, llorar, pasó hambre, morir por cada uno de nosotros. Y en ese momento, ¿cierto? Le robó, o sea, no le robó, perdón, le quitó, esa es la palabra correcta, le quitó la primogenitura a Satanás, que Satanás le había robado a Adán. Entonces, en ese momento, ¿cierto? Podríamos decir que Jesús es es el segundo Adán de este planeta, ¿ya? Elena de Juárez menciona que cuando Cristo venga, se van a abrazar los dos Adanes, ¿ya? Cristo se transformó en el representante de este planeta. Él le quitó la primogenitura a Satanás. Y por eso allí en Apocalipsis 12, ¿cierto? Apocalipsis 12, dice Apocalipsis 12, 10 nuevamente lo voy a leer, dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Por qué dice esto? Ahora ha venido la salvación. Porque Cristo había muerto en la tierra. Cristo había cumplido, Cristo había muerto, la sangre de Cristo se había derramado. Por eso ahora estaba la salvación. El poder y el reino de nuestro Dios, con la autoridad de su Cristo, de el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. ¿Ya? Y cuando Cristo murió, ¿cierto? Fue expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En ese momento, cuando Cristo murió en la cruz, Satanás fue expulsado del cielo. Definitivamente fue expulsado del monte de Sión. Ya no puede entrar ahí. Ya no puede entrar más, porque ahora es Cristo el que está en ese lugar. Y el versículo 12 nos dice, por lo cual alegraos cielos, alégrense cielos, alégrense todos los planetas no caídos. Satanás ya nunca más nos va a molestar, nunca más va a poder ir a ese lugar. Y los que moráis en ellos, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora todas las fuerzas de Satanás están puestas aquí en la tierra. Por eso, mis hermanos, nuestra vida como cristianos no es fácil. Por eso hay lucha todos los días. Por eso cada vez que nosotros nos levantamos debemos arrodillarnos. Debemos buscar a nuestro Dios para fortalecernos y poder vencer todo lo que nos puede ocurrir en un día, porque téngalo por seguro que Satanás va a amortillar su día para que ese día sea el más malo que puedan vivir, que podamos vivir. El cielo se alegró porque el cielo se dio cuenta de que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de amor, que fue capaz de dar a su Hijo para que nosotros podamos tener la salvación. Por eso allí es muy claro el versículo donde dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. El acusador ya no va nunca más para allá, solamente está aquí en esta tierra y está enojado porque sabe que le queda poco tiempo. Ahí el versículo 11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Ahí se está refiriendo a los hijos de Dios, a los que estamos aquí en la tierra, a los que creemos por fe en la sangre de Cristo, que también nosotros vamos a vencer. Así como venció Jesús, nosotros, si nos aferramos a su mano, si nos aferramos a su sangre, también venceremos. Y no importa lo que Satanás haga, no importa lo que él nos haga, por lo que nos haga pasar en este mundo. Nosotros somos vencedores. No nos sintamos que estamos derrotados, sintámonos vencedores. Cristo venció y por eso nosotros también hemos vencido. Queridos hermanos, y para terminar, les voy a invitar a que podamos leer el último versículo. Isaías 41:10. Es un versículo que a mí me encanta. Satanás puede hacer muchas cosas,
puede tratar de hacernos caer, así como trató de hacer caer a Jesús antes de que naciera, cuando nació, cuando empezó su ministerio, incluso cuando Cristo murió, puso legiones de demonios ahí para tratar de detenerlo en la tumba, pero no pudo, porque Dios es poderoso, Dios venció la muerte, y nosotros también, aunque estemos muertos, venceremos la muerte. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No son palabras mías, mis hermanos. Aquí el que nos está hablando es Cristo, es Dios el que está con nosotros, el que dice que va a estar con nosotros siempre, no en algún momento, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré. Hermanos, muchas veces nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Nosotros somos los que nos apartamos de Él y nos sentimos solos y nos sentimos que no podemos salir adelante. Pero no es Cristo el que se aleja, somos nosotros. Acerquémonos a Él. Esta maravillosa promesa nos dice que Él siempre va a estar con nosotros, que no tengamos miedo. Él es nuestro Dios. Mis hermanos, Él es nuestro Dios, un Dios que lo puede todo, no hay nada que Él no pueda hacer. Nosotros tenemos que creer en eso, tenemos que creer en esa fe, tenemos que creer en su poder, tenemos que creer que Él está vivo. Dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis hermanos, que podamos haber entendido el mensaje en esta mañana, que podamos recapacitar. No tenemos por qué tener miedo. El Señor venció y el Señor nos protege. No importa lo que nos esté pasando, confiemos en Él. No desmayemos, mis hermanos, queda poco. Firmes y adelante. Es mi deseo y mi oración en esta.